Bueno, hermanos, un gozo nuevamente estar juntos en este día del Señor y un gozo también más bien personal por aquellos hermanos que todavía no habíamos visto aquí y hoy los podemos ver, aunque algunos todavía no los pude saludar, pero los veo ya, así que es una alegría. Y voy a confesar que me sentí un poquito extrañado, por no decir preocupado, porque miro para acá y Marina no la vi. Y está allá, me engañó. Se cambió de punta, pero bueno, está con nosotros. Bueno, hermano, gracias al Señor que estamos, como dije recién, una vez juntos. Vamos a considerar en esta mañana, ustedes están haciendo un estudio, ¿no? ¿Cómo se titula? El encuentro personal de distintas personas con el Señor Jesús. Me propusieron hoy ese tema, hablando de José de Arimatea, un personaje, dicho esto con el mayor de los respetos, ¿no? Un personaje bíblico que tiene algunas curiosidades, podemos decir. Está en los 4 evangelios, porque es el momento en el cual descienden de la cruz al Señor Jesucristo, y es Él el que va a pedir a Pilatos que le conceda, ¿no? ese honor de poder bajarlo y ponerlo donde fue puesto después, ¿no? En una sepultura nueva. Lo curioso es que están los 4 evangelios, pero está mencionado este nombre solamente en 4 versículos, uno en cada uno de los evangelios. Y no es mucho lo que se dice de él, ¿no? Yo personalmente no soy un gran estudioso que recurre a más libros para conocer detalles personales de tal o cual persona, pero al leer estos 4 versículos realmente tiene tantas cosas que uno dice cómo la palabra de Dios nos puede inundar de bendiciones con tan poquitas palabras. Vamos a leer solamente el primero de los evangelios que nos hablan de este hecho, es decir, el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 27. Mateo, capítulo 27. Mateo capítulo 27, vamos a dar lectura, el versículo 57 hasta el 60. Nos dice la palabra de Dios: y como fue la tarde del día, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, el cual también había sido discípulo del Señor. Este llegó a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en un sepulcro nuevo que había labrado en la peña, y revuelta una gran piedra a la puerta del sepulcro, se fue. ¿Bien? Vemos un hecho muy tan precioso y tan profundo, pero relatado de manera tan escueta, ¿no? Tan corta. Y al leerlo, bueno, yo las enseñanzas o los pensamientos que fui sacando era al considerar las características que la palabra de Dios nos dice a través de este hombre. Acá en Mateo dice que era un hombre rico y que había sido discípulo de Jesús. Lo primero que pensé, si José de Arimatea fue enseñado por Jesús, una de las grandes enseñanzas que dio el Señor era la vanidad de las riquezas de este mundo
y la sublimidad de las pobrezas materiales, porque el Señor fue el gran ejemplo de la pobreza. Cuando muchos le pedían, Señor, te seguiremos donde quiera que vayas, Él, a manera de decirle, mirá que donde yo voy, y Él dijo, ¿no? Las zorras tienen cuevas, las aves tienen nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recline su cabeza, mostrando en qué condición material se hallaba Él, siendo hijastro, para usar la palabra correcta, de un carpintero, ¿no? De un obrero. Hoy el carpintero sí es un carpintero, pero no es un médico, un abogado, un arquitecto, un ingeniero, ¿no? A los obreros se les da quizás menos valor. Pero acá, ¿cuántas cosas le habrá enseñado el Señor a José acerca de la grandeza de la pobreza? ¿Cómo habrá sentido él? ¿Cómo se habrá sentido él cuando escuchó las cosas que nosotros de pronto estamos siempre leyendo? Mateo 5, el sermón de la montaña, ¿no es cierto? Las bienaventuranzas. Y la primera de ellas justamente habla de los pobres, ¿no? Porque dice, bienaventurados los pobres, ¿por qué? Porque de ellos es el reino de los cielos. Más adelante, cuando Juan el Bautista manda a sus discípulos a preguntar si es este el que iba a venir o tenían que esperar a otro, el Señor le declara a los discípulos, ¿no? Ve y dile a Juan, los cojos andan, los sordos oyen, los ciegos ven, los leprosos son limpiados, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y acá mismo, en este Evangelio de Mateo, si vamos un poquito más para atrás, en el capítulo 19, dice algo también que a los ricos le tiene que haber sido muy duro escuchar estas palabras. Porque esta aseveración del Señor viene después de aquel joven rico que pensó que lo tenía todo y que le pregunta al Señor qué tiene que hacer, ¿no?, para heredar la vida eterna, y el Señor le dice aquello que le faltaba, ¿no? Versículo 21. Si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dale a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígame. Pero el mancebo, oyendo estas palabras, se fue triste, dice, porque tenía muchas posesiones. Y acá es donde viene la enseñanza del Señor a sus discípulos. De cierto os digo que un rico difícilmente entrará en el reino de los cielos. Mas os digo que más liviano trabajo es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de los cielos. Es decir, José de Arimatea era un hombre rico y tuvo que escuchar estas cosas de parte del Señor. La pregunta llama la atención, ¿no? ¿Cómo se habrá sentido él? ¿Cómo se habrán sentido todos los ricos de este mundo en aquel tiempo? La mayoría seguramente habrá tenido la actitud de este joven, que se fue triste, porque tenía muchas posiciones. Evidentemente no quiso renunciar a ellas, porque no entendió el mensaje, no entendió la enseñanza. Entonces, este José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, evidentemente hizo caso al Señor. Y seguramente él habrá puesto todas sus posesiones, toda su riqueza al servicio del Señor, o las habrá hecho a un costado, entendiendo que en el Maestro había encontrado alguna cosa mucho mejor, mucho más grande, y eso fue lo que él puso en primer lugar en su corazón. Y esto lo deducimos por lo que dice después acá en otros de los evangelios. Pero la pregunta que uno se tiene que hacer, porque en las iglesias, cuando hablamos de iglesia, hablamos de la iglesia universal de Cristo, ¿no? La iglesia que está repartida en todo el mundo. Y habrá seguramente algunos hombres
que sin ser multimillonarios son ricos, que no les falta nada y además poseen más quizás de lo que necesitan. Y la iglesia también está formada por algunos de estas personas, vamos a llamar así, que son hermanos, porque si aceptaron a Cristo como su Salvador, forma parte de la iglesia, forma parte de los redimidos, pero tienen riquezas. Y ahí es donde la vida del creyente también después se va a manifestar. Otra enseñanza que el Señor diera, también ahí en el Sermón del Monte, era una que conocemos todos, ¿no? No os hagáis tesoros en la tierra, haceos tesoros en los cielos, porque donde estén vuestros tesoros estará vuestro corazón. Y como hijo de Dios, yo ahora tengo que preguntarme, ¿dónde están? ¿Dónde está mi corazón? Porque quizás yo y muchos de los que estamos acá no seremos ricos materialmente hablando. No tendremos coches de alta gama, alguna casa en Punta del Este, no podremos ir seguramente de vacaciones a Miami, a Europa, pero tenemos otras riquezas. Riquezas que están muy metidas acá adentro, cosas que tenemos en el corazón. Para algunos su tesoro más grande puede ser su familia, o sus hijos, o sus nietos. Para otro puede ser aquellas cosas que guarda tan celosamente, ¿no? Su amor propio, su forma de pensar, su forma de ver, todo lo que tenemos adentro. Para muchos eso es una riqueza innegociable. No la da por más que, como uno dice, ¿no? Por más que me pongan una pistola en la cabeza, yo no voy a dar esto, no lo voy a dejar. Y ahí es donde uno tiene que después examinarse, porque José de Arimatea fue un hombre que creció en la fe. Ahora lo vamos a ver, pero porque él seguramente cambió el orden de sus riquezas y puso al Señor por delante. De hecho fue discípulo y fue salvo. De esto no nos queda duda por lo que sigue después. Porque acá, por ejemplo, en Marcos, para no ir buscando los evangelios, vamos a decir simplemente las características que cada evangelista dice. Y Marcos habla de José de Arimatea como un senador noble, que también esperaba el reino de Dios. Senador. Un senador, ¿qué es lo que hace en política, ¿no? Es el que define o determina las leyes, o por lo menos las debate, para que después pase a diputados y la aprueben o no. Pero son, por decirlo de alguna manera, para nuestro concepto, son hacedores de leyes. Ellos hacen las leyes. Es decir, José de Arimatea era ley en su mundo y en su tiempo. Formaba parte de esos que hacían las leyes. Sin embargo, cuando escuchó al Señor, dice acá que también esperaba el reino de Dios. Un reino que todos nosotros esperamos. ¿Pero por qué lo esperamos? Porque hemos oído y hemos ¿qué? Entendido y ¿qué más? Lo más importante. Creído. Porque hemos creído en una promesa que para el mundo, como dice Pablo, como le escribe a los Corintios, es locura. Es locura. Y Satanás se está encargando de hace mucho tiempo de promover doctrinas o ideas completamente falsas y engañosas. Yo no sé si alguno o muchos de ustedes a veces han escuchado otras cosas, pero yo en otro tiempo no conocía al Señor, no conocía nada de esto. Y fui a unas conferencias de un tal Pedro Romaniuk, que era experto en ovnis, y él enseñaba y decía que este mundo ya está perdido, está destinado a ser destruido, pero que los seres celestiales superiores, hablando de extraterrestres, vendrían con grandes naves espaciales a rescatar parte de la humanidad. Y de esto hasta películas se han hecho, ¿no? Metiendo, infundiendo los corazones. Por eso uno piensa en los más chicos, en los más jóvenes,
Hablaba con una hermana ayer, hablando de los más niños, y le decía que un niño es como un cassette en blanco, ¿no? Es un alma virgen y absorbe todo lo que recibe. Por eso la enorme importancia de esto. Cuando son así, que todavía quizás ni saben caminar, pero ya se le está enseñando, ya se le está adoctrinando de muchas maneras. Lo veíamos recién a Cedric haciendo algún gestito con la manito, tiene 10 meses, pero ya su alma está recibiendo eso prácticamente desde el vientre de su madre. Y qué importante es eso. Y hablaba con otra hermana que los hijos le piden coritos, etcétera, etcétera, y que ella misma nunca se olvidó, porque se cumple la palabra. Instruye al niño en su carrera y aun cuando fuere viejo no se olvidará de ella. Entonces la importancia de la instrucción. Por supuesto, la primera instrucción está en la obra del Señor Jesucristo, porque esto es lo que seguramente también recibió José de Arimatea para poder creer después en aquella promesa del Señor. Porque solamente está reservado eso para los creyentes verdaderos, los genuinos, aquellos que han experimentado esa maravilla de obra que el Señor hizo y la han recibido en su corazón, como nos ha pasado a todos. Lo primero que hicimos, que fuimos guiados a arrepentimiento por la palabra. Fuimos noticiados de que éramos pecadores, por más que fuésemos buenos, o hiciésemos cosas buenas, o hubiésemos tenido una vida intachable en este mundo. Nuestra naturaleza humana es de pecado, y esto no lo podemos remediar de ninguna manera. Entonces nosotros hemos escuchado de eso y hemos creído. Y al creer en eso, después, en una obra que solamente Dios la puede hacer, hemos recibido esa capacidad para creer en aquello que no hemos visto y que no veremos. Porque Cristo Jesús fue crucificado una vez y solo unos pocos lo vieron. Los demás dependemos justamente de la fe, como le dijo el Señor a Tomás, ¿no? Cuando el Señor se aparece después de resucitado, Tomás no cree, y como quedó la frase en el mundo, ¿no? Ver para creer. Y Tomás dijo eso: si no viere sus heridas, si no pongo mi dedo en su costado, en su mano, mi mano en su costado, no creeré. Y el Señor se le apareció. Bueno, sabemos la historia, el cambio de Tomás. Pero ¿qué le dijo el Señor? Porque viste, Tomás, creíste, mas yo os digo, bienaventurados, ¿quiénes? Los que no vieron y creyeron. Bienaventurados somos todos los que estamos acá que hemos creído. Y si alguno todavía no creyó en esto, evidentemente no tiene esta esperanza. No espera el reino de Dios. El reino de Dios que está basado en esa promesa del Señor, que solamente los que tienen al Espíritu Santo pueden creer en sus corazones. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis. Una esperanza tan maravillosa que uno a veces no digo que se moleste, pero se extraña, como si uno hubiera sido creyente de toda la vida. ¿Cómo no creen? ¿Cómo no aceptan estas cosas? ¿Cómo no se dan cuenta de lo que se están perdiendo y del peligro en el que están puestos? Porque Juan también lo declara en su Evangelio, al comienzo, ¿no? En el capítulo 3. El que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna. Mas el que es incrédulo al Hijo no verá la vida, sino que ¿qué? La ira de Dios está sobre él. ¿Alguno que está acá no tiene a Cristo en su corazón? ¿Ha escuchado estas palabras y no las ha creído nunca? Bueno, sepa esto, que la ira de Dios está sobre tu cabeza, literalmente. Que todavía Dios no la descarga. ¿Por qué? Por amor de sus escogidos. Por amor a aquellos aún que todavía faltan ser alcanzados, para poder después venir a buscarnos. Y allí esa ira que está sobre la humanidad se va a desatar con toda la furia. El libro del Apocalipsis, ¿no? Nos habla en muchos detalles de todo esto, pero hay que ver el ejemplo de José de Arimatea, que siendo hombre rico,
que basaba toda su vida en sus riquezas y en su poder político, cuando conoció al Señor, hizo así, ¿no? Literalmente, porque eso es la conversión. Ese es el fruto del arrepentimiento. Muchas veces se ha hablado, seguramente ustedes lo han escuchado. El arrepentimiento está basado en esas 4 C, ¿no? Que hablan de 4 experiencias. ¿Cuáles son esas? La primera C, ¿cuál es? Convicción del pecado. Todo porque Dios me lo va diciendo en su palabra. Cuando yo acepto que soy un pecador. Contrición por el pecado, cuando yo me siento mal, porque ahora veo. Yo que pensé que estaba cerca de Dios, que era un hombre religioso porque iba a la iglesia, pero nunca había escuchado que era un pecador, porque en muchos lugares no se predica. Hay muchas iglesias que están llenas, centenares y quizás millares de personas, porque no escuchan eso. No escuchan esa espada que le pincha el corazón. No sos un pecador, estás perdido, estás condenado. No. Escuchan Dios te ama, Dios te... bla, bla, bla. Pero no lo más trascendental, que es la realidad del pecado, y que lo que Dios quiere promover es eso, una experiencia de humillación, de quebrantamiento, que nosotros hemos pasado, por lo menos la mayoría, no sé si todos porque no los conozco, pero la hemos pasado. Convicción por el del pecado, contrición por el pecado, y después, confesión. Ahí por alguien lo dijo, creo que fue Carlos. Confesión de pecado. Cuando uno reconoce delante de Dios. Ustedes vieron que en nuestras iglesias, y a donde vayan, por lo menos de nuestra comunión, no van a ver una casita donde el pastor se pone ahí adentro y el feligrés se tiene que ir a confesar, ¿no? No. La confesión está en el fondo del corazón y delante de Dios, donde solo ve Él todas las cosas y donde solo Él conoce perfectamente todo lo que hay acá adentro. Ahí es donde se establece esa confesión sincera delante de Dios para después transformarse en la última de la C, que es la, creo que alguien lo dijo ya, la conversión. Yo antes iba para un lado, ahora voy para otro. Yo antes pensaba de una manera, ahora pienso de otra. Yo antes tenía una esperanza, ahora tengo otra. O como dijo aquel sanado por el Señor, yo antes era ciego y ahora veo. Y así nos pasó a todos. Así seguramente le pasó a José, de Arimatea. Y por eso él también esperaba el reino de Dios, escuchando las bondades y las maravillas del Evangelio, aunque eso lo representara para él seguramente un trabajo espiritual muy profundo, porque el Señor lo enseñó tantas veces, ¿no? A los pobres es anunciado el Evangelio, los ricos no pueden entrar al reino de Dios, bienaventurados los pobres, y hay muchos pasajes más que hablan no solamente el Señor, sino también Pablo. Vamos a Lucas, que lo señala como un varón bueno y justo. Lucas habla de varón bueno y justo. Y acá tenemos en Mateo, en el mismo pasaje que nosotros leímos recién, por eso no le dije, vamos a Lucas. Simplemente le mencioné lo que dice Lucas de José de Arimatea. Pero acá, en Mateo capítulo 19, en esta historia del joven rico, vemos en el versículo 16, que dice, y aquí uno llegándose le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, sino uno, es a saber, Dios. Y si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Bueno, el resto ya lo hemos considerado muy rápidamente recién. Pero esta palabra que el Señor le dice, ¿no? ¿Por qué me llamas bueno? No hay uno bueno, sino solo
Dios. Pero la Biblia dice que José de Arimatea, bueno, vamos a leerlo esto, ¿no? Para tenerlo más a la vista. Lucas, capítulo, claro, como yo este versículo no lo señalé, Lucas 23, y yo bien despistado estaba buscando en Juan. Lucas 23:50 dice, y aquí un varón llamado José, el cual era senador, varón bueno y justo. Pero el Señor dice, no hay bueno ni aun uno. La palabra no tiene contradicciones, ¿no? La palabra es perfecta, es una, y no se contradice ni siquiera en un punto ni una coma. Entonces, ¿cómo hago para no ver la contradicción? La palabra de Dios dice que José de Arimatea era un varón bueno, pero el Señor dice que no hay bueno ni aun uno, y esto ya se viene hablando desde el Antiguo Testamento, ¿no? No hay bueno ni aun uno, no hay justo ni aun uno. Creo que es el Salmo 14. Entonces, ¿se puede ser bueno? Porque recién, cuando hemos recibido a Cristo, por la fe, Dios nos adjudica todas sus bondades a nosotros. A los ojos de Dios, por Cristo, somos vistos como buenos siendo malos. Dios nos ve justos siendo injustos. Estando lleno de imperfecciones, de defectos, Dios nos ve perfectos. A veces, andando por un camino bien torcido, Dios nos ve rectos. Entonces, en Cristo, nosotros recibimos todo lo que no tenemos por nosotros mismos. Y Dios, viéndonos a través de Él, nos ve así, ¿o no? Pero José todavía no tenía al Señor, no había sido enseñado, sino que era también bueno. ¿Se puede ser bueno sin tener a Cristo en el corazón, sin haberlo recibido? Bueno, si decimos que no, entonces estaríamos negando la palabra. Pero lo que pasa es que ese bueno que tenía José, y eso bueno que son muchas personas, porque no podemos negar que hay personas que son muy buenas, son caritativas, son abnegadas. Ustedes son muy buenos con nosotros, porque abren el corazón, no solamente abren la palabra la puerta de la iglesia, nos abren la puerta del corazón, nos abren la puerta de sus casas y nos dan todo lo que tienen a su alcance para hacernos sentir bien. Y eso tiene un valor que solamente el que lo recibe se da cuenta y lo valora como debe valorarlo. Son buenos, son buenas personas, pero esa bondad no les permitirá pasar ni el techo siquiera. A eso es donde apunta el Señor cuando dice, no hay bueno sino solo Dios. Porque toda la bondad que puede tener un ser humano, siempre, de alguna u otra manera, está manchada, está contaminada con el pecado. Y eso no le puede agradar a Dios nunca, aunque Él se goce con todo eso. Porque si yo le abro de esa manera todo lo que tengo a mi alcance para compartir con un hermano, para agasajarlo, para honrarlo, en el buen sentido, Dios se agrada de eso. Si yo le cierro mis entrañas, como dice la palabra, no ve, caliéntate, pero lo dejo, que se muera de hambre, que se muera de frío, eso no puede agradar a Dios en ninguna manera. Pero sí puede agradar aquella bondad que recibió de Cristo. La bondad que hemos recibido del Señor, la bondad fruto del Espíritu, ¿no?, que está en Gálatas capítulo 5, es lo que los hace a ustedes buenos. No humanamente, sino espiritualmente. Se puede ser bueno como era José de Arimatea, se puede ser justo, porque él quería ser justo, era
un dictador de leyes, dictador, aquel que determinaba las leyes. Entonces él, evidentemente, quería y desearía, anhelaría que esas leyes fuesen justas, pero esa justicia no alcanza. Solamente alcanza para algunas cosas de este mundo. Y José de Arimatea no se apoyó ni en su bondad ni en su justicia, sino que fue a la justicia que es de Dios. Por eso, seguramente él no se amilanó, no se entristeció cuando escuchó de todas estas cuestiones de las riquezas, ni engrandeció su corazón porque fuera bueno, porque Dios lo ve bueno. Esto tenemos que tenerlo bien claro. Si está escrito, es porque Dios vio que era un hombre bueno verdaderamente, pero no le alcanza. Como no le va a alcanzar a ningún hombre de este mundo, toda la bondad y toda la buena intención y todo el amor y todas las virtudes que pueda llegar a tener y a manifestar, sino solo aquella que es a través de Cristo. Él evidentemente lo entendió así. Y por último, Juan dice de él que era un discípulo secreto por miedo de los judíos. Acá quizás nosotros podamos encontrar aquellos que comúnmente le decimos nosotros, siempre le está buscando la quinta pata del gato, ¿no? Siempre está buscando algo para acusar, para criticar. Entonces acá dice, bueno, acá tenemos la parte negativa de José de Arimatea, ¿no? Como fue enseñado por el Señor, fue sanamente adoctrinado, creyó, vivió en esa fe, pero sin embargo no se manifestaba abiertamente como un discípulo porque tenía miedo de los judíos. ¿Quién en algún momento nos siente miedo? Y ojo, que a nosotros, por la gracia de Dios todavía, no nos ha sido puesta esa experiencia que algunos creen que van a venir. Que el creyente en el último tiempo va a sufrir de alguna manera algún tipo de persecución. Y esto está a las puertas, Esto está a las puertas. Ya, acá hay varios docentes, ¿no? Y ya hay maestros o profesores, primarios, secundarios, no importa. Aquellos que enseñan a otros, que prácticamente les están imponiendo, por un lado, el hacer propaganda de todas estas aberraciones e inmundicias espirituales y morales que se están viendo en el mundo, ¿no? La diversidad de género, que cada uno es libre, sabemos todo porque lo hemos escuchado seguramente. Y hay maestros que van a ser obligados a hablar de estas cosas. Y el que no las quiere hablar, es muy posible sea despedido. Entonces ahí ya el creyente o el maestro o maestra creyente va a ir con una carga espiritual muy grande, porque o es fiel a su Señor o traiciona los principios que ellos sostienen por obedecer a los hombres. Y eso no podemos decir que no va a generar algún tipo de miedo o de temor. Y después por tantas otras cosas, en las iglesias, que se vengan y venga un matrimonio, una pareja homosexual y pidan ser casados. Y el pastor le va a decir que no. Bueno, se supone. Entre nosotros no cabe ninguna duda. Hay otras iglesias que veremos, la Iglesia Católica ya lo está aceptando esto, ¿no? Y lo está haciendo, de hecho. Pero nosotros sabemos que sería una blasfemia contra nuestro Dios. Y vamos a decir que no. Pero ellos van a recurrir a la justicia. Y la justicia quizás venga a querer imponer eso. ¿Y cómo vamos a actuar? ¿Cómo nos vamos a sentir? Son cosas que quizás no pasen, pero quizás sí, no las sabemos. No las sabemos, porque bien sabemos lo que habla la Escritura acerca del último tiempo, ¿no? Un versículo que es muy cortito y muy conocido, pero qué profundidad tiene, porque se aplican infinidad de situaciones y de vivencias cuando el Señor dijo, por haberse multiplicado la maldad, que es lo que estamos viendo, ¿qué pasaría?
La caridad de muchos se resfriará. Algunos dicen se enfriará. No, se resfriará. No, acá no, ¿eh? Yo he escuchado en otros lugares. Se enfriará. No, una cosa es enfriarse, otra cosa es resfriarse, porque el que está resfriado, ¿cómo está? Enfermo, está débil, está desanimado. Bueno, cada uno sabe, ¿no? Los resultados del resfrío o de la gripe, como le llamamos. Y así ese resfrío de la caridad ya llegó a las iglesias y se manifiesta en muchísimas maneras. De eso no vamos a hablar porque ya se nos iría el poquito tiempo que nos queda, pero el hecho es que el miedo puede presentarse. Ya estaba en el primer siglo las palabras que aquel, en el nivel humano, yo lo considero un maestro de dolores después del Señor. El Señor está por encima de todo y de todos. Con Él no hay comparación alguna. Pero a nivel humano, tenemos un hombre en la Biblia que fue también un experto en tribulaciones, en torturas y hasta llegó a la muerte. ¿Quién fue? El apóstol San Pablo. Y él lo tiene que exhortar a un discípulo suyo, a un hijo en la fe suyo y a un consiervo suyo, como lo fue Timoteo, que era un joven que evidentemente tenía conflictos, y lo vemos acá, por ejemplo, en la segunda carta, en el capítulo 1, le escribe evidentemente a Timoteo y leemos desde el versículo 6, donde el apóstol le dice: por lo cual te aconsejo que despiertes el don de Dios, que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios el espíritu de temor, sino el de fortaleza y de amor y de templanza. Por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo. Antes, sé participante de los trabajos del Evangelio según la virtud de Dios, que nos salvó y llamó con vocación santa, no conforme a nuestras obras, mas según el intento suyo y gracia, la cual nos es dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, mas ahora es manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Qué preciosa declaración, ¿no? Y esto es para todos. Esto es para todos. Si a Timoteo le pasó, que fue el primer pastor u obispo de la iglesia en Éfeso, que fue colaborador de Pablo en los trabajos misioneros, que fue un gran siervo de Dios, pero siendo joven, aunque esa no es una característica sine qua non, ¿no? Para tener miedo. Cualquiera puede tener miedo y cualquiera en algún momento se puede sentir apichonado, ¿no? Que tener que dar testimonio y no se anima por los motivos que fueran. Puede sentir temor. Timoteo sentía un gran temor y el apóstol lo tiene que exhortar. El espíritu que tenés dentro no es para que tengas miedo, es de fortaleza, de amor, de templanza. Qué bien nos haría meditar en estas tres virtudes en el aspecto personal, para ver cómo están funcionando en nuestra vida, ¿no? Estas cosas. La fortaleza que viene de Dios, el amor de Dios y la templanza que también es de Dios. Es fruto del Espíritu Santo. No tengas temor, no te avergüences del testimonio ni de mí. Porque claro, ¿cuántos se habrán acobardado también, ¿no? Al ver a Pablo.
Si por todo lo que dice y por todo lo que hace está encerrado y está más tiempo preso que en la calle, ¿y qué me va a pasar a mí si me agarran? Son cosas que había que estar en ese momento para darse cuenta. Y a veces los creyentes tienen miedo hasta de dar un testimonio. Y hay creyentes que tienen temor de orar. ¿Se puede creer eso? Sí. Se puede creer, porque de hecho pasa. ¿Quién quiere dar testimonio? No, creo que escuché ayer, ¿no? Nadie. Quizás no haya nadie para decir nada. Está bien, nadie tiene obligación, ¿no es cierto? Pero siempre o no pasa. Yo dispuesto a dar testimonio. Y cuando estoy por pasarme, el corazón ya me empieza a latir más rápido, ¿no? Y, me cuesta. Pero bueno, hago tripa corazón y voy. Y doy testimonio. Pero costó. Y a los jóvenes para hacerlos orar. Y en las reuniones de mayores, reuniones de oración, y a veces hacen baches entre una oración y la otra, ¿no? Habiendo hermanos, muchos para orar. Sin embargo, nadie da ese paso adelante. A nosotros en la escuela bíblica nos enseñaban que teníamos que atropellarnos prácticamente, ¿no? Simbólicamente hablando, para orar. Es decir, hasta encimarnos, porque siempre hay uno o dos que enseguida quieren orar. Ya terminó, ahora oro yo, y así. Sin embargo, se da al revés. Hay tiempo para pensar, o hay tiempo para poner excusas. No, yo no me levanté porque quería que se levante otro. No, yo no oré porque le quería dar lugar al otro para que ore. Hermanos, somos grandes, aún los jóvenes, entendidos, y no es eso lo que Dios espera de nosotros. Así que cuanto más si uno tiene que ponerse al servicio del Señor y exponerse a todo lo que se expone, un obrero o una obrera, un hijo o una hija fiel, a la burla, a los ataques, etcétera, etcétera. Pero ese temor está. Quizás siempre esté. ¿Cómo entonces yo me voy mirá, José tenía miedo? ¿Entienden, no, a lo que voy? A lo que veníamos diciendo el jueves, no juzguéis y no seréis juzgados. Porque quizás no juzgue a José de Arimatea, pero sí juzgue al hermano o la hermana que no ora, que no da testimonio, o lo que fuera. Siempre esa experiencia de mirar para adentro antes que mirar para afuera. Porque miremos, ya para ir terminando, lo que Pablo le sigue diciendo a Timoteo después, acá en esta segunda carta, en el capítulo 2. El versículo 1 dice, pues tú, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y el 3, en adelante, tú pues sufre trabajos como fiel soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se embaraza en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y aún también el que lidia no es coronado, sino lidiare legítimamente. Entonces acá vemos varias de las experiencias y de las cualidades o características que tenía José de Arimatea. Se tuvo que esforzar él en la gracia para renunciar, para no embarazarse con su riqueza, con su poder político y que eso dominara su vida, sino que entregó todo eso a los pies del Señor y creyó en Él. Y por eso fue enseñado y por eso él también esperaba el reino de Dios. Y a pesar de tener miedo, cuando hubo que poner las cosas en su lugar, él las puso. Porque el Evangelio de Lucas también lo anuncia eso, que dice que José de Arimatea no consintió, ni con el consejo, ni con sus hechos. Él estuvo en contra. Todos se reunieron en consejo, los fariseos, los doctores de la ley, los escribas. ¿Para qué? Para tramar, para maquinar una trampa vil para atrapar al Señor. Y con testigos falsos hacerlo culpable de lo cual él era inocente. Toda una maquinación tremenda, llena de maldición, que después, bueno, ellos tendrán
su pago, ¿no? Algún día serán juzgados también. Pero José de Arimatea, aunque tuvo miedo de declararse como discípulo del Señor, no dudó en no consentir con eso. Y muchas veces nosotros consentimos con el error, porque es más fácil, ¿no?, estar del lado de la masa a que estar del lado de la fidelidad al Señor, en el mundo sobre todo. Entonces yo me voy más bien para el lado donde están todos donde está la mayoría, ¿no? No sea cosa que me miren como un bicho raro, y de dónde salió, y quién se cree que es, todas cosas que le pueden pasar a un creyente fiel. Pero el Señor me llama justamente a eso, ¿no? A sufrir trabajos como fiel soldado de Jesucristo. Lo que dice acá la palabra, el que quiere servir al Señor emprende una batalla, emprende una guerra, donde lo menos que va a recibir son besos y caricias. Los besos y las caricias quizás nos las demos entre nosotros, pero como dijera un hermano de San Quilmes hace muchos años, y la frase a mí me quedó, el obrero, el siervo, no puede esperar aplausos, porque lo único que le van a aplaudir es la cara. A mí me causó en un sentido gracia, pero digo, es la verdad, porque vamos a recibir más cachetadas que caricias seguramente, más críticas que gratitudes, como uno recibe, ¿no? Gracias por tu palabra, que eso es gratificante, pero el mundo ve otra cosa. Y nosotros tenemos que salir al mundo a predicar el Evangelio, no solamente predicarlo acá, ¿no?, entre nosotros. Entonces, vemos cómo este hombre, José de Arimatea, rico, noble, bueno, justo, decidió ir en pos del Señor. Y esa es la misión que nos toca a todos, seguir a Cristo hasta las últimas consecuencias. No va a ser como en aquellos tiempos, pero quizás nos toque algo, ¿no?, alguna parte, para ser participante de los trabajos del Evangelio. Solo Dios conoce esto, el único deber o responsabilidad que tenemos todos es decirle al Señor, heme aquí, para hacer tu voluntad. Recordando, como vamos a hacer ahora, que el Señor nos llamó para esto. Nos llamó, decía Pablo, con vocación santa. Y esta vocación nace acá, en la cruz. La cruz de nuestro Señor Jesucristo y después aplicada a nuestras vidas. Que cada uno de nosotros lo pueda entender, lo pueda creer, lo pueda aceptar y lo pueda vivir. Amén.